Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles desde Coatepec, Harinas, Estado de México, para presentar el artículo La práctica docente en tiempos del coronavirus en Academia Journals Chiapas 2020, que presentamos el maestro José Eder Millán Honorato y un servidor, doctor Edgar Iván Arismendi Gómez. Es pues el Estado de México, tierra en donde se encuentra nuestro querido municipio, justo en las faldas del Nevado de Toluca. Y bueno, les comparto una imagen solamente para contextualización. Precioso nuestro pueblo con encanto. Introducimos el tema con una breve frase de Malala Yousafzai, quien comparte que un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. Sin duda alguna, la práctica docente, hoy y siempre, ha sido el corazón del trabajo que realiza el profesional de la educación. Esta se caracteriza por ser dinámica, en constante movimiento, contextualizada por realizarse in situ y compleja por todas las condiciones que la acompañan. En esta oportunidad, como punto de partida, se manifiesta que el docente en servicio en el sistema educativo nacional, en educación básica o normal fundamentalmente, ha sido formado para desarrollar su tarea de manera presencial en el aula, rostro a rostro con su estudiante. Sin embargo, la disrupción del COVID-19 en China en diciembre del año pasado, que desafortunadamente en México sigue en un pico muy fuerte, ha mandado a casa a medio mundo, incluyendo al profesorado. Bueno, la Secretaría de Educación Pública, así como las autoridades estatales, vía la Secretaría de Educación del Estado de México, han determinado que se continuará el trabajo en los hogares mediante educación a distancia. Bien, de manera muy concreta, compartimos los antecedentes de la educación a distancia en nuestro país, que se inició, de acuerdo a Navarrete y Manzanilla, por la necesidad de alfabetizar a las poblaciones rurales. En 1941 surge la Escuela de Radio de Difusión Primaria para Adultos, acompañada de una serie de cursos por correspondencia, en donde las personas que pues, no tenían la posibilidad de acceder a un plantel podían instruirse bajo estos mecanismos. Hacia 1969 se crea la telesecundaria, todo un modelo de la educación rural en nuestro país con un gran éxito. Y en complemento a este sistema, justo en el 2013, no hace mucho, de acuerdo a la Ley Guerra, aparecen los telebachilleratos comunitarios como un tipo de servicio educativo que se establece precisamente para atender estas situaciones. Con estos elementos se implementa la estrategia aprendizaje en casa. Y bueno, los elementos de educación básica para este proceso son los programas de TV, los libros de texto, guías de estudio, cursos de habilitación extraordinarios para docentes, un poco de e-learning y desde luego internet. Compartir que en educación normal hubo una mayor autonomía para el desarrollo de estas actividades a través de una serie de acciones que en un momento compartiremos. Pregunta concreta, ¿estamos preparados para esta situación? Desarrollo del tema. Realidades versus reflexiones. Realidades. Tenemos unas grandes diferencias entre lo rural y lo urbano, sin duda. Entre lo indígena y migrante. Encontramos miradas distintas entre lo industrializado y lo agrícola. Hay un México con diferentes posibilidades que determinan la accesibilidad de Internet, una computadora en casa, un televisor, telefonía celular, dinero para las copias en el caso de una guía, incluso en algunas ocasiones luz eléctrica. Sin embargo, de manera muy concreta, ¿qué hacer ante estas realidades? De verdad, ¿nos cruzamos de brazos? ¿Ya no hacemos nada? ¿Nos quedamos en casa? En el mejor de los casos, porque hay mucha gente que no se queda en casa, sin necesidad de salir, desde luego. ¿De qué manera debe vengar su salario el profesional de la educación? ¿Cómo regresar en plena alza de contagios con COVID a las escuelas? Asistimos a clases presenciales en los espacios reducidos, donde hay miles de aulas saturadas por los alumnos, caso Estado de México. ¿Se da por terminar el ciclo sin el desarrollo mínimo del currículo y en esencia del perfil de egreso? Afortunadamente esto no sucedió. Cancelamos el ciclo escolar para iniciar de nuevo y los alumnos que egresan, ¿qué onda con ellos? ¿O nos preparamos a marchas forzadas para la educación a distancia? Bien, el desarrollo del tema a través de una sencilla investigación mediante un enfoque cualitativo, instrumentos aplicados a distancia recabados vía correo electrónico. Para educación básica se desarrollaron 10 entrevistas aplicadas a docentes de preescolar, primaria y secundaria, 3, 4 y 3. En educación normal, 10 entrevistas de docentes de 5 normales, de 5 estados, para tener una amplitud de la muestra.
Estado de México, Yucatán, Querétaro, Veracruz y Coahuila. Bien, ¿cuáles fueron los resultados que encontramos? Bien, para educación básica, hubo un cumplimiento de tareas de productos de un 85%, me pareció muy interesante. Recursos, guías de estudio, libros de texto, cuadernillos realizados por los mismos maestros, comunicación mediante llamadas telefónicas y WhatsApp, y desde luego ahí las papelerías cercanas fueron fundamentales para esta situación. En educación normal encontramos un cumplimiento de tareas del 90%, en el Estado de México un poquito más, el 93%. Los recursos específicos que se utilizaron: correo electrónico, Google Classroom, Zoom, uso de blogs, wikis, diseños instruccionales en grupos de Facebook, de WhatsApp, entrega de evidencias mediante videos, fotografías y trabajos manuales, así como una asesoría en línea, sobre todo para los chicos de octavo semestre, con relación a su documento recepcional. Hubo imponderables, desde luego, hogares con falta de recursos económicos y tecnológicos, falla de señal en el celular, cortes ocasionales en el suministro de energía eléctrica, dudas reales de los acuerdos académicos, falta de organización de los tiempos en casa. Hubo una mutación ahí en el tiempo de despertar tarde, dormir tras noche en muchos estudiantes y maestros. Y para este tema, cerrar con un anecdotario que me parece maravilloso. Estudiantes que caminaron 1 hora para asistir a un ciber, para descargar sus tareas, volver a casa y trabajar. Discentes y docentes hablando por teléfono con los maestros, con otros padres de familia, con otros alumnos, para resolver sus dudas, para aclarar ideas, compartir sus inquietudes. Y bueno, alumnos también muy atentos a la clase televisada, con su cuaderno y con su lápiz en mano, encontrando en la televisión cosas distintas a lo que generalmente ven, que son caricaturas y novelas, por ejemplo, ¿no? En México. Bueno, algunas conclusiones que nos parecen relevantes. Una emergencia como la que presenta COVID-19 llama a ser cosas emergentes. Educación a distancia fue una emergencia en esta situación. Tenemos años hablando de las tecnologías, pero no con la fuerza y con la organización de esta oportunidad. Número 2, la contingencia sanitaria en la educación es un imposible, sino un desafío. Desde luego, como Arián nos lo comenta, es una nueva realidad y tenemos que enfrentarla como un nuevo reto profesional, como un tema transversal, no solamente para la educación, sino el cuidado de la salud, que es un tema que en un momento platicaremos. El número 3, el uso de tecnologías ya no es una opción, es una necesidad. Esto implica que debe orientarse el proceso de actualización y capacitación del maestro para la gestión del proceso de aprendizaje por parte del estudiante y la planificación tanto de los escenarios del proceso como del proceso de formación en sí. Porque una cosa es que mandes tus tareas y luego las evalúes, y la otra es el acompañamiento, la retroalimentación, el diálogo que se puede desarrollar. Un tema fundamental que pudiera no ser de educación, pero bueno, es clave. La vida, la salud y el tiempo son tesoros invaluables. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir en casa, quienes podamos hacerlo, quienes salgan con sana distancia. Ayudemos al personal médico en esta contingencia y bueno, nuestro tiempo tenemos que optimizarlo en casa de manera muy prudente y oportuna. Siguiente tema de conclusión. ¿Los alumnos desarrollan autonomía de trabajo en casa? Sí o sí. Desde luego hay un acompañamiento, pero hay una organización ya personal, hay una corresponsabilidad, hay un sentido de pertenencia de las cosas que tenemos que hacer. Y en este sentido a mí me parece que esto es importante porque se genera, aparte de autonomía, un sentido de responsabilidad. Siguiente. El humanismo no es un tema del pasado, ni de moda, ni prospectivo, pero tampoco es así nada más como una buena intención. Como lo comenta Ochoa, ser humanista es tender puentes entre el norte, entre el sur, el este y el oeste, es reforzar nuestra comunidad para enfrentar nuestros problemas, en este caso el que estamos nosotros viviendo en este momento, y ello implica un acompañamiento muy permanente. Siguiente. La tarea de educar implica tomar decisiones de Estado. Esto ha desnudado, una vez más, las persistentes desigualdades económicas, educativas y sociales de la República Mexicana. Tiene que haber inversión en educación, en recursos tecnológicos, en infraestructura, en equipamiento y, desde luego, fundamentalmente en la capacitación de los maestros. Y con esto cerramos. La práctica docente en tiempos del coronavirus es necesaria, pero puede ser de mayor calidad. Lo podemos hacer mejor seguramente. La reflexión final. ¿Vale la pena continuar con el aprendizaje en casa para el siguiente inicio de ciclo escolar? ¿Es conveniente que el alumnado siga fomentando su autonomía mediante el aprendizaje en casa? ¿Sigue siendo relevante la práctica docente sin estar él en el aula o ella? Las respuestas de quienes escribimos es que sí, que la educación a distancia es posible y que sí,
un niño, un profesor, un libro o un ebook, una pluma o un ordenador pueden cambiar al mundo. Algunas referencias bibliográficas. El maestro Eder y un servidor, les agradecemos por su atención. Que tengan un excelente congreso y ojalá pronto podamos estar en Chiapas y ustedes en Coatepec, Carinas, Estado de México. Hasta la próxima.